Muy buen día, jóvenes, espero que se encuentren bien. Como saben, esta es una clase pregrabada y es la última clase correspondiente al primer parcial. Hasta aquí iría la información que se le dará en el examen del primer parcial. Ustedes para esta semana tienen un quiz, que es el quiz sobre la clasificación de Kennedy, de lo cual se tratará parte de la clase de hoy. Ese quiz va a estar disponible en la plataforma desde hoy hasta el miércoles antes del parcial, para que ustedes puedan completarlo en cualquier momento. Serán imágenes, como básicamente más tarde yo les voy a, cuando esté dando la clase de clasificación de Kennedy, la parte, les voy pues a explicar cómo sería la metodología del quiz. El quiz tiene un valor de 10 puntos. Y solamente eso como información. Esta clase de hoy vamos a hablar sobre prótesis dental, lo que es una prótesis dental, cuáles son los tipos, las impresiones. Es como una introducción a prótesis de forma general. Y ya luego entonces vamos a pasar a lo que es la clasificación de Kennedy como tal, que pertenece a parte del diagnóstico de un paciente parcialmente edéntulo. Entonces vamos a iniciar. Lo primero es que antes de hablar de prótesis vamos a ver cuáles son las causas por las que un paciente necesita la colocación de una prótesis. Y es que la pérdida dentaria está muy relacionada al incremento de la edad de un paciente. ¿Por qué? Porque a mayor edad, pues un paciente es más probable de que tenga alguna condición sistémica que desencadene o que lo predisponga a lo que es la ausencia de los dientes. Por eso se relaciona mucho con el incremento de la edad, aunque esa no es solamente la única causa de pérdida dentaria. Más adelante vamos a ver que existen otras causas. Según estudios, la mayor pérdida ocurre en la arcada superior en zona de molares. Y los dientes que más tiempo permanecen en boca, o sea que es muy poco probable que el paciente los pierda, son los caninos inferiores y anteroinferiores. O sea, es muy común ver un paciente que les falten todos los dientes superiores, por ejemplo, y molares inferiores, y que queden en boca como la imagen 3 de la primera columna, que le queden en boca los dientes anteroinferiores. Es muy común este tipo de casos. Entonces, hablando de otras causas, aparte de la edad, que pueden desencadenar pérdidas dentarias, tenemos la caries, la enfermedad periodontal, un trauma, un tumor y pues también agenesia. Entonces, por todas esas causas podemos tener ausencia dentaria. Nosotros como odontólogos está en nuestra responsabilidad de educar al paciente a que cuando tiene una pérdida dentaria, pues se haga la reposición de ese diente que perdió lo más pronto posible, porque ustedes van a ver en un videíto que le coloqué aquí, miren, aquí es un video, ese videíto ustedes lo tienen en la plataforma que está en YouTube, yo les coloqué el link para que ustedes lo vieran. Son las consecuencias que ocurren a nivel oral cuando existe pérdida de un diente. Entonces es bueno que vean ese video para que asimismo se les explique, ustedes tengan la conciencia de explicarle al paciente que cuando pierde un diente ocurre todo un cambio a nivel oral, y por eso es tan importante la reposición de esos dientes o ese diente que se perdió. Existen consecuencias de la pérdida dentaria a nivel óseo. Miren ahí en esa imagen cómo se ve la tabla vestibular, con el colapso que se ve la tabla vestibular, y es porque lo que mantiene el hueso en su posición y en su grosor, por así decirlo, son los dientes automáticamente, y la raíz como tal que está en el hueso. Entonces automáticamente yo tengo pérdida, ausencia de un diente, que ya esa raíz no está ahí. Pues entonces lo que va a pasar es que va a haber un proceso de osteointegración, va a haber un proceso de reabsorción después de la osteointegración, ¿verdad? Va a haber un proceso de reabsorción y pues me va a ocurrir esta depresión a nivel de la tabla vestibular. Esto es un caso muy común porque el paciente
ha permanecido tal vez mucho tiempo sin ese diente en boca y según estudios, según estudios, el nivel óseo se pierde de 0.5 milímetros a 1 milímetro anual cuando no hay estimulación ósea, o sea, cuando no hay un implante, por ejemplo, ahí que simule la raíz y me mantenga el estímulo óseo. Si yo hago una extracción y no me rehabilito, no le coloco nada al paciente ahí, o sea, en este caso un implante que mantiene el mismo estímulo que la raíz, entonces lo que va a ocurrir es que anualmente se va perdiendo hueso, se va reabsorbiendo ese hueso hasta llegar a defectos muy notables como este, que en el caso de que ahora el paciente entonces quiera rehabilitarse, para que se pueda ver bien va a tener que colocarse hueso, o sea, hacerse injertos. En cuanto a las consecuencias de la pérdida dentaria, miren también a nivel facial lo que ocurre en el paciente. Esa imagen ya la vimos. Y es que miren un diente, o sea, yo les expliqué eso en la clase pasada, miren un perfil de una persona que tiene todos sus dientes y miren cómo va cambiando el rostro de una persona a medida de que va pasando el tiempo y esa persona no se rehabilita o no se coloca los dientes ausentes. Entonces, los cambios que repercuten en la cara es por una ausencia mayormente de los dientes inferiores. O sea, cuando me faltan los dientes inferiores es cuando yo voy a notar mayor cambio a nivel facial. Los dientes superiores no me cambian tanto el nivel facial, solamente el labio superior, pero los dientes inferiores sí me hacen una disminución muy notable de lo que es ese tercio inferior. Tenemos un impacto estético, no es lo mismo ver una persona adulta sin dientes que ver un niño, por ejemplo, porque en los niños es algo biológico y fisiológico que no haya dientes. Pero en un adulto, pues tiene un gran impacto estético que una persona no tenga todos sus dientes, porque no es lo normal. Y se percibe en la sociedad como una persona, bueno, pues como que, ¿verdad? A nadie le gustaría tener como que le falte un central o algo así, o sea, crea un impacto estético muy importante. Incluso ciertos trabajos pues no son desempeñados por personas que no tengan pues su dentadura, por así decirlo, de una forma ideal, o no ideal, pero de una forma aceptable. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, que hay un estigma social con los dientes. Ahora sí, ya que sabemos las causas de la pérdida de dientes, las consecuencias, en qué arcada se pierden con mayor facilidad los dientes, entonces ahora sí vamos a saber lo que es el concepto y vamos a hablar como tal de la prótesis dental. Una prótesis dental es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o varios dientes, restaurando también así la relación entre los maxilares, o sea, la oclusión, a la vez que le devuelve al paciente dimensión vertical y repone los dientes. Ya sabemos que es dimensión vertical. La clasificación de las prótesis según su soporte pueden ser dentosoportadas, mucosoportadas, dento-mucosoportadas, implantosoportadas e implantomucosoportadas. De cada uno parece un yun-yun, parece un yun-yun, pero más adelante vamos a ver que es muy fácil. Son palabras compuestas y es solamente que usted sepa lo que significa cada palabra de esa para que usted pueda entender de qué se trata cada prótesis. Vamos a ver de qué se tratan. Las prótesis dentosoportadas, como su nombre dice, dento, diente, soportadas, soporte. Entonces, dento viene de diente, quiere decir que es una prótesis que se soporta de dientes. Un ejemplo de estas prótesis son las prótesis fijas, en las cuales utilizamos los dientes que tiene el paciente remanente para reponer un diente ausente, así como un puente fijo, como se llama normalmente. Puede ser tanto un puente fijo como una corona sobre diente, entonces viene siendo una prótesis dentosoportada porque está soportada por diente.
Las prótesis muco-soportadas, como su nombre dice, mucosa. Entonces es una prótesis que se soporta sobre un proceso alveolar, sobre el reborde, un reborde edéntulo. Un ejemplo de este es una prótesis total convencional. Una prótesis total convencional, no hay dientes, entonces se soporta o se sostiene del reborde. Las prótesis dento-muco-soportadas son aquellas que combinan dos tipos de soporte, que anteriormente dijimos. Están soportadas tanto de dientes como de mucosa, dento-diente, muco-mucosa, y soporte. Entonces se soportan tanto de dientes como de mucosa. Un ejemplo de este tipo de prótesis son las prótesis removibles. Las prótesis removibles son pacientes que tienen una arcada parcialmente déntula, o sea que tienen tanto reborde como dientes naturales, y la prótesis sostiene de ambos elementos, de ambos componentes, tanto de dientes como de reborde. Las prótesis implantosoportadas, entonces, son aquellas que están soportadas por implantes dentales. Ejemplo, una prótesis, un diente unitario, como ven en la primera imagen, que se le coloca hay ausencia de ese diente, se coloca un implante y sobre ese implante se pone una prótesis, una corona. Entonces es una prótesis implantosoportada. También una prótesis fija soportada por implante. A veces simulamos como si fueran dientes y colocamos como la tercera imagen, dos implantes para una prótesis fija de 3 dientes, pero como está soportada por implantes, es una prótesis implanto-soportada. Otro tipo de prótesis es la implanto-muco-soportada. Implanto, implante, muco, mucosa y soportada, soporte. Estas prótesis son soportadas tanto por implantes como por mucosa. Un ejemplo de estas prótesis es una prótesis total, pero que tenga el paciente que se le haya colocado implantes. O sea, este tipo de prótesis es una prótesis que, aunque el paciente tenga implantes, utiliza una prótesis que se puede quitar y se puede colocar otra vez, que él mismo lo puede hacer. Este tipo de prótesis se hace con la finalidad de mejorar la retención en rebordes que sean muy reabsorbidos, donde no haya suficiente hueso y donde el paciente quiera tener la seguridad de que esa prótesis no se va a salir de boca cuando habla o algo. Entonces se le colocan implantes, no poca cantidad de implantes, 4, 2 implantes dependiendo la arcada, y entonces se ancla esa prótesis total a esos implantes, y de esa manera el paciente, aunque se la pueda quitar, tiene mucho más retención. Eso es en cuanto a los tipos de prótesis según su soporte. Ahora tenemos otros tipos de prótesis dentales según su, vamos a decir, su comportamiento en boca. Por ejemplo, tenemos prótesis removibles, prótesis dentales que son removibles, y tenemos prótesis dentales que son fijas. Las prótesis dentales removibles son las prótesis parciales, que son las PPR, y las prótesis totales convencionales. Y de las prótesis fijas tenemos las prótesis que son sobre dientes naturales, o sea, son prótesis que no se salen de boca, que una vez que se colocan, el paciente no se las puede quitar. Eso es una prótesis fija. Pueden ser sobre dientes naturales o también pueden ser sobre implantes. Entonces, de lo que nosotros vamos a hablar en esta materia como tal son de las prótesis dentales removibles, totales y parciales. Bien, tienen que tener cuenta y tienen que tener presente que cuando hacemos prótesis en los pacientes, rehabilitación, vamos a necesitar 2 impresiones. Siempre vamos a realizar mínimo 2 impresiones para hacer una prótesis a un paciente. La primera impresión es una impresión preliminar o inicial, y normalmente utilizamos alginato para hacer este tipo de impresión. De esta impresión entonces vamos a obtener lo que es el modelo de estudio. En este modelo vamos a diseñar la prótesis, hacer nuestro plan de tratamiento. Es un modelo básicamente, como su nombre lo dice, de estudio, para analizar el caso del paciente como tal y poder planificar la prótesis, ¿ok? Y en el caso de las removibles, diseñar la prótesis, los componentes de la prótesis removible que va a tener el paciente en boca.
y una segunda impresión que siempre se hace, que es ya cuando hemos preparado las cosas, los dientes que van a ser preparados para recibir la prótesis, o incluso cuando no hay que preparar nada en boca, como en el caso de un paciente déntulo, pero necesitamos una impresión muchísimo más fiel y que pueda reproducir mejor los detalles que están en boca, porque eventualmente sobre este modelo es que se va a hacer la prótesis como tal. O sea, esa impresión, esa segunda impresión, se llama impresión definitiva o impresión funcional en caso de que se hagan movimientos, y esa segunda impresión la vamos a vaciar en yeso y vamos a obtener un modelo de trabajo. Con este modelo, como su nombre lo dice, modelo de trabajo, es para que el técnico pueda confeccionar la prótesis sobre ese modelo. Entonces, otro punto importante es que ustedes tengan conocimiento de lo que son los articuladores dentales. Los articuladores, ustedes seguro lo han visto en los depósitos, más creo que han visto el segundo que está ahí en la imagen. Los articuladores son instrumentos que permiten recrear los movimientos mandibulares. Algunos son más limitados que otros, pero normalmente esa es la función de un articulador. Montar ahí los modelos que tenemos del paciente, que ya hemos tomado de la impresión, y poder simular pues la mordida del paciente. Se dividen, nos sirven, el uso del articulador nos sirve para diagnóstico y para planificación. Entonces, los tipos de articuladores son los articuladores no ajustables y los semi-ajustables. En cuanto a los no ajustables, son de este tipo, así es que se perciben, ustedes seguro lo han visto en los depósitos. Este articulador es un articulador muy, muy sencillo, y el único movimiento mandibular que me permite es el de apertura y cierre. O sea, yo no puedo hacer ningún otro tipo de movimiento mandibular. Como ustedes ya vimos cuáles son los movimientos mandibulares, yo no puedo hacer ningún otro tipo de movimiento mandibular, solamente me permite y se limita a hacer apertura y cierre. Por eso también a estos articuladores se les llama articulador en bisagra, porque es el tipo de eje al cual gira, o sea, lo que simula es el tipo de movimiento mandibular en bisagra a nivel condilar que hace. Entonces, la desventaja de este es que, bueno, no me reproduce los demás movimientos mandibulares, por ende me quedo corta si quiero, por ejemplo, simular protrusiva, lateralidad. En ese caso ya pues no podría hacerlo con este tipo de articulador. Y bueno, las ventajas es que obviamente por la limitación que tiene es muy económico en comparación con este, que es el semiajustable, que la diferencia es que en este sí yo puedo simular todos los movimientos mandibulares, apertura, cierre, lateralidad, protrusiva, todos. Entonces, este tipo de articulador pues ya obviamente es mucho más costoso. Y bueno, se utiliza ya a nivel de especialidad. Ustedes normalmente no se les exige, bueno, este articulador, porque es un articulador muy, muy costoso para el uso que ustedes le dan en pregrado. O sea que si se van a hacer la especialidad en prótesis, ahí sí ya se los van a exigir. Pero es para que tengan conocimiento. Entonces, esto es en cuanto a todo lo que es introducción de prótesis como tal. Ahora vamos a entrar a lo que es prótesis parcial removible como tal. Yo les expliqué el primer día que nos vimos en la videollamada de que para este primer parcial normalmente yo doy la parte de oclusión y la introducción a prótesis. Y la introducción un poquito a removible como diagnóstico y eso. Pero el paso a paso de confección de prótesis removible yo se los voy a dar, es la clase que va en el segundo parcial. Del segundo parcial hablamos todo lo relacionado a removible, comenzamos ahora un poquito, solamente la parte introductoria de removible, y seguimos en el segundo parcial. Y ya para el tercer parcial, entonces nosotros hablamos de lo que es la prótesis total. Así es como se divide esta materia. Entonces vamos a hablar de prótesis removible para que ustedes sepan qué es una prótesis removible. La prótesis removible es una prótesis parcial dentomucosoportada, ¿verdad? Porque se soporta tanto de dientes como de mucosa.
y que se coloca en una arcada que está parcialmente edéntula. Este tipo de prótesis corresponde a un tipo de prótesis removible porque se puede quitar y volver a colocar por el paciente. Y en cuanto a su composición, está compuesta de acrílico rosado para simular la parte de la encía y de un armazón metálico, que es el componente que me va a unir los dientes, la base de la prótesis y todos los componentes que van más adelante. Ustedes van a ver lo que componen la prótesis removible. El objetivo de una prótesis removible es función, soporte, retención y estabilidad. Y obviamente el objetivo principal es reemplazar los dientes y las estructuras vecinas perdidas, preservando y mejorando la salud de los dientes y de las estructuras que quedan en boca. Algo muy importante es que esta prótesis ha tenido muy mala fama con los años porque una mala planificación o un mal diseño de este tipo de prótesis va a comprometer la estabilidad de los dientes remanentes. Pero si usted hace una prótesis guiado por los principios de diseño para no traumatizar los dientes que quedan en boca, este tipo de prótesis es una prótesis totalmente aceptada y funcional para el paciente. En cuanto a los principios básicos de la PPR, tenemos que nos brinda soporte. El soporte se define como la base sobre la cual descansa la dentadura y sirve de apoyo y sostén a esa prótesis. O sea, es la base en la cual se montan, ¿verdad?, los dientes. Es esto aquí. Estabilidad es la cualidad de una prótesis de mantenerse firme y estable ante los movimientos horizontales, o sea, fuerzas horizontales funcionales y de rotación. O sea, que cuando el paciente esté masticando, esa prótesis no se vaya a salir de boca. Esa es la estabilidad, o no se vaya a mover de boca, básicamente. La estabilidad tiene que ver con que cuando el paciente está en función con esa prótesis colocada, esa prótesis no se mueva dentro de la boca. La retención es la característica inherente de las dentaduras para resistir a las fuerzas del desalojamiento. Aquí es la característica que tiene esta prótesis de cuando entonces yo abro la boca, no salga la prótesis de mi boca, o sea, no se desaloje. Cuando yo hablo, cuando yo levanto la lengua, que la prótesis no se salga de boca. Y en cuanto a la función de la PPR, básicamente es la misma función que tiene los dientes en boca. Poder masticar, deglución, fonética y estética. Totalmente lo mismo que un diente natural. Las indicaciones de la PPR es cuando tenemos una persona de edad avanzada donde tiene pérdida de muchos dientes en boca y como que hacer una prótesis fija es muy tedioso o no aplica. Cuando también tenemos pacientes que son menores de 20 años, ustedes saben que nosotros no podemos colocar una prótesis a pacientes que tengan menos de 21 años porque no ha terminado el crecimiento óseo, entonces está contraindicado. Lo que podemos hacer es que si ese paciente, por ejemplo, ha tenido un trauma o un trauma y se le haya una agenesia de un diente, ¿verdad? Por ejemplo, de un central y no quiera tener esa ausencia en boca hasta que cumpla la mayoría de edad para colocarle otro tipo de prótesis, se puede confeccionar una prótesis removible, que es una prótesis que tiene sus ganchos y todo y va a tener su diente ahí, pero no compromete ningún, vamos a decir, nada a nivel óseo que le impida al paciente que siga el crecimiento. Cuando está indicada también cuando existen grandes espacios desdentados, como ya dije anteriormente, cuando se hacen extracciones recientes, para el paciente no se quede sin nada, se le puede colocar una prótesis removible. En casos de extremos libres, vamos a ver más adelante lo que significa un extremo libre, y también por consideraciones económicas. Cuando el paciente no tiene suficiente dinero, por así decirlo, suficiente fondo económico para poderse colocar implantes, por ejemplo, o algún tipo de prótesis fija que son más costosas, entonces se puede optar por la alternativa de una PPR. Entonces, cuando el paciente llega a consulta, ¿verdad?, y es un paciente que tiene ausencia de varios dientes en una misma arcada, nosotros vamos a hacer su ficha de diagnóstico y todo eso.
En la ficha de diagnóstico hay una parte, en la misma parte de oclusión, que dice clasificación de Kennedy. Ese paciente, para nosotros saber cómo vamos a diseñar la prótesis, tenemos primero que clasificar esas arcadas parcialmente dentulas. Entonces, se han hecho varias clasificaciones, se han propuesto para poder tener como un tratamiento objetivo ante cada caso. Y la más aceptada es la clasificación de Kennedy hasta el momento. Miren, han ofrecido clasificaciones el doctor Beiling, el doctor Skinner y el doctor Kennedy. Pero la clasificación con la cual nosotros trabajamos es la clasificación propuesta por el doctor Edward Kennedy. Entonces, la clasificación de Kennedy, como se llama, es la más aceptada, fue descrita en 1925 por el doctor Edward Kennedy y al igual que las demás, lo que busca es clasificar el paciente parcialmente déntulo, o sea, la arcada parcialmente déntulo. Esta clasificación se hace por arcada, no por paciente. O sea, yo voy a clasificar tanto la arcada superior como la arcada inferior. ¿Ok? Se hace por arcada, no por paciente. Entonces, vamos a iniciar con la clasificación de Kennedy como tal. La clase 1 de Kennedy, miren aquí lo que yo decía ahorita. No sé si aparecerá en el video el cursor, pero bueno, saben que hay ausencia desde a ese paciente le faltan primer molar, los molares, de primer a tercer molar, le faltan de cada lado. Como no hay un pilar, un diente aquí atrás, posterior, entonces yo digo que es un extremo libre. Extremo libre significa un reborde déntulo que no tiene diente atrás, sino que ya hay una pérdida de cualquier diente, pero hacia atrás, que no hay un diente pilar atrás. Entonces ahí yo me refiero cuando yo digo eso, me refiero a extremo libre. Entonces la clase 1 de Kennedy es cuando el paciente tiene extremo libre, áreas edéntulas, ¿verdad que sí? Bilateral, o sea, pérdida, extremos libres, bilateral. La clase 2, entonces, es cuando existe una área edéntula, un extremo libre unilateral. En la pasada, en la clase 1, cuando existen de ambos lados, bilateral. En la clase 2 es cuando existe unilateral, cuando es solamente de una hemiarcada. Que está o sea, un área edéntula, ¿verdad? Pero tengo un pilar es un diente, ¿ok? Entonces tengo un pilar anterior y un pilar posterior y un área edéntula, por ejemplo, me falta un central también, yo tengo el lateral y tengo el otro central, entonces yo tengo un área edéntula con pilares en cada lado. Entonces eso es una clase 3, área edéntula con pilar anterior y posterior. Y la clase 4 de Kennedy, esta clase es una área edéntula que me traspasa línea media. O sea, me faltan los dos centrales y yo no tengo más pérdida de diente, pero me traspasó la pérdida de diente me traspasó línea media, entonces yo tengo una clase 4. Ok, la clase 4 es cuando yo tengo una área edéntula que me compromete línea media. Si yo tuviera aquí un central y solamente me faltara el del otro central para atrás, eso no viene siendo una clase 4. La clase 4 específicamente me tienen que faltar los dos centrales para que sea clase 4. ¿Ok? Esta parte yo ni siquiera se las voy a explicar para no confundirlos, porque como no estamos presencial, se me pueden confundir. Y esta parte no va para el examen, porque no manejamos, nosotros generalmente clasificamos al paciente de hasta la 4, de 1 a 4. Ya estas 5 y estas 6 no se utilizan. Entonces, de nada más era para que ustedes como que la conocieran, para que si se lo dicen por ahí o van a hacer la especialidad y se lo mencionan, ustedes tengan conocimiento que se ha descrito la clase 5 y 6, pero que normalmente nosotros no la realizamos. Nosotros solamente clasificamos al paciente de la 1 hasta la 4. Ahora bien,
Para yo poder clasificar, ya que sabemos en qué consiste cada clasificación de forma natural, es muy importante que antes de yo clasificar me aprenda estas reglas. Las reglas de Applegate son reglas que se aplican para la clasificación de Kennedy y yo no puedo clasificar correctamente a un paciente sin aprenderme esas reglas. Son 8 reglas. Usted no se las tiene que aprender en el mismo orden, pero sí aprenderse las 8, porque si no se las aprende, no va a poder clasificar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí me lo van a tener que memorizar, o sea, aprenderse las 8 reglas de Applegate. No en el mismo orden, pero sí que se la aprendan. Entonces voy a comenzar. Una de las reglas de Applegate dice que la clasificación se debe de establecer después que se hayan hecho las extracciones. O sea, si ese paciente llegó a la consulta y hay un diente que usted no sabe si se va a extraer o no, porque tiene un diagnóstico, vamos a decir, un diagnóstico un poquito incógnito, qué sé yo, necesitan pruebas adicionales para ver si el diente se puede salvar o no, usted no puede clasificar a ese paciente ese día. Tendría entonces que clasificarlo después que ya usted esté seguro que ese diente se va a quedar en boca o que se va a extraer. No sé si me doy a entender. Esas son reglas que no podemos violarla al momento de nosotros clasificar el paciente. Quiere decir que ese paciente me lleva a consulta y yo no sé si se va a quedar exactamente como llegó a mi consulta, yo no puedo hacer la clasificación de Kennedy en ese momento. Tendría que esperar a que se le hicieran las extracciones. Otra regla dice, si se ha perdido un tercer molar y no se va a reemplazar, no se toma en cuenta en la clasificación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un diente, un tercer molar y no tiene antagonista, por ejemplo, yo no tengo que contar a ese diente en la clasificación. Si yo no lo voy a reponer, yo no tengo que contarlo en la clasificación. De estas reglas también más adelante, con los ejemplos que hay, yo les voy a ir explicando para que vayan entendiendo un poquito. Otra regla dice que si existe el tercer molar y se va a utilizar como un diente pilar, entonces yo lo tomo en cuenta para la clasificación. O sea, si yo voy a colocar ahí un gancho pero si el diente tiene antagonista, si yo no lo voy a sacar, entonces yo lo voy a contar, yo lo voy a tomar en cuenta para hacer la clasificación. Otra regla dice que si igual que la tercer molar, que si en un segundo molar se pierde y no se va a reemplazar, no se va a tomar en cuenta para la clasificación. Quiere decir que si yo no tengo, por ejemplo, antagonista, que normalmente por eso es que yo no lo reemplazaría un diente, un segundo molar o un tercero, yo no lo reemplazo en la prótesis si yo no tengo el diente antagonista. Entonces, si yo no tengo ese antagonista, yo no tengo por qué contarlo en la clasificación, ¿de acuerdo? Otra dice, el área más posterior es la que determina la clasificación. Siempre, ustedes van a ver que ahorita estábamos hablando de dientes, de casos que eran solamente como naturales, que no tenían clasificación. Más adelante en los ejemplos yo les voy a explicar más de qué se trata esta regla, de que el área más posterior es que me determina la clasificación. Entonces, otra regla dice, las áreas edéntulas que no determinan la clasificación, entonces se refieren como modificaciones y se les designan por un número. Siempre la clasificación de Kennedy se hace clase 1. El 1 de la clase va en números romanos, no va en números ordinarios, ¿ok? O enteros. Siempre es en números romanos. Entonces, las modificaciones que son las otras áreas edéntulas a partir de esa de la clasificación, entonces son modificaciones. Y las modificaciones sí yo las voy a colocar en forma de número ordinario. Entonces, la extensión de las modificaciones no se tienen en cuenta por el número de dientes que faltan, sino por el área edéntula. También más adelante van a entender un poquito esa parte. No puede haber modificación en la clase 4. La única que no tiene modificación es la clase 4. Siempre el paciente que es clase 4 es clase 4 solamente, sin modificación. Ahora, las clases 1, 2 y 3 sí pueden tener modificación. También ahora más adelante aquí en los ejemplos yo le voy a decir. Ay, perdón, no puse borré esa parte.
de los ejemplos. Déjenme yo buscárselo, porque si no se los consigo, entonces van a estar un poquito perdidos al momento de que ustedes tengan que poner y clasificar el paciente y tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo tengo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Entonces, miren aquí en esta imagen. Miren aquí en esta imagen. Esta imagen, la A, por ejemplo, aquí yo tengo una clase 4. ¿Por qué es una clase 4? Porque tengo un área edéntula que me traspasa la línea media. Me faltan los dos centrales, ¿verdad? Entonces, como esa área edéntula me compromete la línea media, yo tengo una clase 4. Miren, fíjense que yo no tengo más ausencia de dientes en los molares para atrás. O sea, ya después del área edéntula tengo todos mis dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo ningún tipo de área edéntula, por lo cual no tengo modificación en esta clase. Por esto siempre un paciente clase 4 va a ser clase 4 sin modificación. Muy diferente a la imagen B, en donde ustedes ven por aquí que me faltan del lado, según la pantalla, ¿verdad? Del lado izquierdo me faltan los molares, ¿verdad? Me falta el primer y el segundo molar. Y del otro extremo me falta el lateral y el canino. Y también tengo otra área edéntula más posterior. Entonces, ahí es donde yo tengo que recordar las reglas de Applegate para yo poder clasificar, porque las reglas de Applegate me dice que el área edéntula más posterior es la que me va a regir la clasificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área donde me falten dientes más para atrás, donde yo tengo la pérdida dentaria más posterior, esa es mi clasificación. Quiere decir que en esta imagen, la imagen B, mi clasificación de Kennedy es extremo libre, ¿verdad? Extremo libre unilateral. Entonces, como es de un solo lado, es una clase 2. Viene siendo, para usted escribirla, vayan cogiendo nota de esto. Entonces, usted dice, clase 2, escrito con número romano, el 2. Clase 2, entonces, las modificaciones, según las reglas de Applegate, son todas las otras áreas edéntulas a partir de mi clasificación. Ya yo tengo el área edéntula que me hizo la clasificación, que es el área edéntula de la parte del lado izquierdo. Ahora me voy al lado derecho, donde tengo dos áreas edéntulas. Esas dos áreas edéntulas yo las voy a contar así mismo, 1 y 2. Yo no la cuento por dientes ausentes. A mí no me interesa que aquí le falten 2 dientes. Yo la cuento por área edéntula. Entonces, si es por área edéntula, yo tengo aquí 2 áreas edéntulas. Entonces, ese paciente viene siendo un paciente clase 2, modificación 2, porque tengo 2 áreas edéntula. Entonces, ese yo tengo que poner, que así es como me lo van a poner en el quiz, clase 2, entonces modificación 2, pero el 2 de esa modificación en números ordinario, enteros, ok. Clase 2, la clase, el 2 de la clase viene siendo en número romano y modificación 2 en número entero. Yo le voy a enviar también un formato para, con ese mismo, lo que voy a hacer es que, como esto no estaba en la diapositiva que yo le estoy haciendo, les voy a enviar la diapositiva en PDF y les voy a enviar otro documento que sería este ejercicio con la clasificación escrita como tiene que ser, para que ustedes me vayan entendiendo y puedan entonces en el quiz clasificármelo de esta manera. Entonces, en la imagen C tenemos área edéntula sin pilar posterior, ¿verdad? Que sí, extremo libre, bilateral, o sea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, yo tengo zonas edéntula, extremos libres, porque no tengo dientes para atrás. Y tengo otra área edéntula adicional. Entonces, este paciente sería una clase 1, porque la clase 1 es la que dice que tengo extremos libres bilateral. Entonces, clase 1, y como tengo otra área edéntula adicional a la clase 1, entonces es modificación
1. Entonces, la imagen C es clase 1, modificación 1. En la imagen D, aquí, entonces yo tengo 4 áreas edéntulas, pero tengo pilar anterior y posterior, no son extremos libres. Entonces, la clasificación que dice que es área edéntula con pilar anterior y posterior es la clase 3. ¿Qué quiere decir eso? Que este paciente es clase 3 y entonces es la más posterior. Quiere decir que yo me voy a regir por el área edéntula del lado izquierdo, que es donde me falta el segundo y el premolar. El primer molar, perdón, y el primer molar y el premolar. Entonces es clase 3 y cuento las áreas edéntulas a partir de esa clase. Entonces 1, 2 y 3. Entonces son clase 3, modificación 3. En la imagen E, yo tengo los 2 dientes centrales y tengo 2 pilares posteriores. Entonces tengo que, según la clasificación de Kennedy, cuando tengo un área edéntula con pilar anterior y posterior, es una clase 3. Entonces esa sería una clase 3 y tengo otra área edéntula, sería modificación 1. La F sería... La F no la vamos a hacer porque como es un primer molar que está ahí y tenemos que saber si se va a reponer o no el tercer molar, yo nunca les colocaría una imagen así en el parcial, o sea que... Entonces, la imagen G viene siendo una clase 4. ¿Por qué? Porque es una área edéntula que compromete línea media y yo no tengo más espacio edéntulo, por ende no tengo modificación y como la clase 4 no acepta modificación, es una clase 4. Esta, la H, que se puede confundir con una clase 4, no es una clase 4 porque aunque me falta un central, tengo el otro. O sea que esa área edéntula no me traspasa línea media. ¿Ok? Entonces, en este caso, sería un extremo libre unilateral. Entonces, viene siendo una clase 2. Y la I, que hay muchísimas zonas edéntulas. Entonces, el área edéntula más posterior me rige la clasificación. ¿Qué quiere decir? Que aquí me voy a ubicar en el que falta este segundo molar. Entonces sería una clase 3 porque tengo dientes anterior y posterior al área edéntula. Sería una clase 3 y voy a contar todos los espacios que tengo adicional a esa de la clase 3. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 áreas edéntulas a partir de la clasificación. Entonces viene siendo clase 3, modificación 6. Espero que hayan entendido. Esto es práctica. Fájense a buscar imágenes y hacer el ejercicio de clasificarlo porque es la única manera de uno aprender a clasificar. Vuelvo y repito que la clasificación de Kennedy es por arcada, no es por boca, o sea, porque cada arcada va a tener una pérdida de diente diferente, no generalmente coinciden. Hay que coincide, a veces no coincide. Entonces, se hace por arcada. Y se les voy a escribir entonces cómo se clasifican con eso de los números romanos y enteros para que ustedes entonces no se pierdan. Y nada, mis hijos, cualquier pregunta voy a activar el foro en la nube de preguntas para que me la puedan hacer por esa vía. Esta clase pregrabada será abierta, o sea, se la van a colocar desde hoy jueves, está colocada hasta el examen, o sea, no se va a quitar de la plataforma. Así que ustedes la pueden escuchar y tomar sus notas en cualquier momento. Y el quiz, saben que está disponible hasta el miércoles. Espero que hayan entendido y cualquier duda entonces me la coloquen por el grupo. Vamos a ver qué aquí. Nos vemos en la próxima.